Y hay una cosa que es muy interesante de lo que dices, que de verdad me ha dejado boca abierta, porque tocas los puntos fundamentales, ¿no? Y los yo huevos creo, fritos no sé si los hacer bien, ¿eh? ¿Los? Los huevos fritos no sé si los hacer bien, pero estos puntos sí. Pero con trufa seguro, ahora no sé si con otra cosa. En un estado, normalmente las carreteras, las vías de comunicación son lo que hace que el estado se desarrolle, ¿no? Al principio, sobre todo. En la gastronomía, las escuelas, sobre todo también de los camareros, no hablamos mucho de ellos, pero también el camarero es parte importante de la puesta en escena de la obra del que está en cocina, ¿no? Entonces, casi por resumir o por intentar entender lo que tú has comentado, sería buena cosa que tuviéramos más sensibilidad a nivel de país, de crear esos pilares, esas infraestructuras para que eso no se pierda y podamos aprovecharlo muchos años. Pero las administraciones pueden ayudar hasta un cierto punto. Pueden ayudar creando redes. Pueden ayudar, evidentemente, usando a estos cocineros, liberándoles de algunas cosas y, evidentemente, ofreciéndoles incentivos, sin duda. Pero después hay algo que en el libre mercado funciona o no funciona. Eso está claro. Hablaba antes con Carlos Tejedor, que es el chef del Villa Veneto, que es la gran casa simbólica de Barcelona, y comentábamos un poco justamente este tema, ¿no? Pensad que, a ver cómo lo explico esto. Oiga, un restaurante es un sitio que usted puede tener éxito si vende mejor el producto porque lo hace mejor o porque lo vende más barato. La gente que nos hemos dedicado a esta generación de nombres propios, formamos parte de arriba de la pirámide, damos realmente de comer a muy poca gente. Por tanto, la educación del paladar colectivo, la asunción del hecho gastronómico como un hecho cultural, es algo, por ejemplo, que puede empezar en las escuelas. Ferran viene reclamando durante mucho tiempo, evidentemente no que sea una asignatura en fin, obligatoria que los chavales tengan, pero que de alguna manera, del mismo modo, pues, que hay pues, música, que tal, pues en algún curso probablemente... Educación del paladar, que además es... Sí, conocimiento también de la alimentación en su conjunto, y dentro de la alimentación un pequeño espacio para la gastronomía, pero como hecho cultural. Porque esto es lo que nos tenemos que creer, esto es lo que es, en el fondo, ¿no? Por tanto, este avance que se ha hecho colectivamente, yo diría en los últimos 30 años, de manera muy especial los últimos 10, vuelvo a repetir, cuando nuestras grandes figuras internacionales no tengan el foco tan extraordinario, porque esto es irrepetible, lo que está sucediendo ahora, ¿qué nos tiene que quedar? Nos tiene que quedar un país con cierta solvencia, en el sentido de decir, oiga, tenemos que jugar en la primera división internacional. Los productos los tenemos, hoy tenemos los cocineros, a ver si esta red, para entendernos, que se ha tejido en tan poco tiempo, resiste el paso del tiempo, que es lo que nos falta. Nos falta historia, y por tanto esta historia la estamos generando. Bien, pero alguien deberá continuarla. Se trata de que se continúe en la línea apropiada, ¿eh? Y eso de esa situación, esa conjuntura económica, tú dices, cuando hay hambre, los restaurantes de vanguardia no de vanguardia, la alta cocina la alta general. cocina no tiene espacio, es lógico que la gente, pues, ahora digamos que hay incertidumbre más que hambre, ¿no? Porque hambre, hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza, hay una situación un poco... Entonces, en esa situación, ¿cómo se están moviendo esos restaurantes para buscar vías de salida y para poder seguir financiando y proponiendo, ¿no? Seguir haciendo, ¿cómo se dice?, haciendo viables sus negocios? Sí. Un matiz, cuando yo me refería a lo del hambre y la miseria, me refería a que este es un país que sufrió una guerra civil y por tanto aún hay mucha gente que vivió las penurias, digamos, de la posguerra. Y por tanto, quiere el plato grande porque recuerda una... Ahí está. Esto si le pones el plato pequeño no. No hay que olvidarlo todo esto, ¿no? Pero por otro lado también seamos conscientes que, por ejemplo, solamente en Cataluña el Banco de Alimentos necesita ofrecer ayuda a casi 400.000 personas que necesitan ayuda para comer cada día. Esto tampoco, actualmente, tampoco lo olvidemos porque esta es una realidad con la que estamos conviviendo. Otro país, con un país muy avanzado, y evidentemente con unas circunstancias de crisis, pero bueno, esto es así. Después, yo soy ligeramente pesimista con respecto a lo que sería el top de la alta gastronomía, porque en el fondo, oiga, las gambas siempre serán caras, ¿eh? Y el pescado salvaje lo será más porque también se extingue. Por tanto,
los espacios más lujosos o menos lujosos que se dedican a la alta gastronomía, insisto, serán muy elitistas y creo que habrá menos. Creo que habrá menos, pero serán muy elitistas por razón de precio. De hecho, aunque parezca escandaloso, hoy en día en Francia comer en un 3 estrellas en París supone para una pareja una factura prácticamente de 700 euros, que puede ser el sueldo de muchas personas hoy en día que pueden trabajar en un supermercado. Claro, el problema es, el sueldo es bajo y esto es muy caro, ¿verdad? Bueno, es mala suerte, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer contra esto? ¿Cómo se compone el precio de un restaurante? No es gratuito. Es decir, si tuviéramos que ser realmente competitivos por razón de precio, en un modelo de restaurantes donde la ecuación calidad-precio no debe ser la que tiene que funcionar, porque tiene que ser calidad-satisfacción, ¿a qué conclusión llegaremos? Oiga, que es que valdrán mucho dinero y solamente una gente que esté dispuesta a priorizar aquella comida, en vez de comprarse una joya, comprarse un vestido o unas entradas para la ópera, pues serán esta gente que como hecho cultural diga, voy a ir allí. Aquella experiencia. Aquella experiencia, justamente. Es un Pues momento el trabajo del restaurador... La emocional, satisfacción una es cierta. satisfacción Es que esta es la emocional, ecuación correcta. experiencia. Calidad-precio es para el capravo, a ver si me entiende. Exacto. Para un restaurante de alta gastronomía, no. Lo que sucede es que yo no creo que la función de este restaurante sea la de intentar abaratar el precio a cualquier coste. Es decir, no, porque es que además volvemos a insistir lo mismo. De por sí ya no son negocios. Entonces, ¿dónde veo el futuro yo? Oiga, desengáñense. En los hoteles y para acceso para aquellas personas que estén dispuestas de su pecunio a reservar una parte, desgraciadamente, muy considerable para gastárselas en un restaurante en vez de gastárselas en el liceo. No hay más. Por tanto, Es una experiencia. yo recuerdo cuando yo no soy cocinero, digamos, de vanguardia, para entendernos, que es una cocina que admiro, pero que yo no sé practicar, pero sí me revelaba muchas veces cuando veía con aquel retintín, aquella gracieta, sabe un poco, qué tipo de comida, nada en el plato, todo en la factura, en fin, este tipo de cosas a las que somos tan dados. Y yo siempre intentaba hacer una reflexión, mire, en nombre de la cocina de la abuela se han cometido muchos más disparates, muchísimos más. Y por otro lado, si hoy en día, por ejemplo, en Barcelona ciudad, agrupamos todos los restaurantes con carácter gastronómico, diariamente, ¿a cuánta gente damos de comer? ¿2.000 personas? Oye, ¿cuánta gente come diariamente en la ciudad de Barcelona? 1 millón de personas. Hombre, es una broma, quiere decir que... Es simbólico, es Claro. Y por otro lado, lógico. un error que cometemos muchas veces los cocineros es pensar que todo el mundo que accede y va a un gran restaurante es un gran aficionado a la gastronomía. Esto no es cierto. Esto no es cierto. La gastronomía es un núcleo realmente muy reducido, porque en el fondo los restaurantes también son un ambiente. También son un sitio donde ver y dejarse ver, también son un sitio donde compartir, donde... Oiga, esto es así. Y a partir de aquí, oiga, mire, todo lo que hemos ganado estos 30 años, y sobre todo en los últimos 10, pues que ha habido muchísima gente que ha tenido interés en saber qué se cocía en estos fogones, y que por tanto, mire, el paladar se educa a base de comer y a base de gastarse mucho dinero, no hay más. Muchas gracias, de Yo lo verdad. veo así. Muchísimas Ha sido un gracias gran también. placer hablar contigo y de Sin verdad que ninguna duda. nos has contado cosas muy interesantes, no solo para nosotros, sino por la gente que compartirá esa entrevista. Todo. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Hasta siempre. Te quería